Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra tercera clase de sabiduría hebrea. Para eso voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, el libro que vamos a trabajar en esta oportunidad es Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés es una reflexión sobre la vida, ¿sí? Que está referida a su característica experiencial fundamental, ¿sí? La vida va a ser interpretada como vanidad, ¿sí? Como un no sentido de la vida. Eh, la palabra hebrea que van a utilizar es hevel, que significa vapor, humo, ¿sí? Para mostrar lo efímero y a la vez lo enigmático de la vida, ¿sí? Este no poder alcanzar el sentido, qué es lo que va a tomar Coelet para hacernos reflexionar al respecto. La experiencia de Israel es que Dios es su roca y que la vida tiene una estabilidad, por eso que le va a resultar extraña, ¿sí? Esta forma de abordarlo. Todo esto va a estar dicho por el rey de Israel, un rey sabio que se hace garante de la fe y de la transmisión de la sapiencia divina, ¿sí? Va a sobrepasar el tema del libro de Job, que solo va a estar restringido al tema del sufrimiento del justo. Acá va a haber una reflexión crítica de la teología de la retribución, pero más a nivel universal, ¿sí? El autor lo que va a hacer, si abordamos desde el capítulo 1, versículo 1, nos vamos a encontrar con un personaje denominado Kohelet. Esta palabra significa el que habla en la asamblea, o también es denominado maestro, ¿sí? Porque por lo general el que hablaba en la asamblea lo hacía para enseñar. Y es un portavoz comunitario que se va a identificar con el rey Salomón, ¿sí? Pero bueno, sabemos que esto era un antiguo recurso literario con que los verdaderos autores, para darle importancia, van a atribuir el libro a un célebre personaje, ¿sí? En este caso va a ser Salomón. ¿Cuál va a ser la intención? Es que este libro sea leído dentro de la corriente sapiencial, ¿sí? Que estaba simbolizada por Salomón. La clave, ¿sí? Va a ser reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro distinto del autor y que permanece anónimo, ¿sí? Vamos a diferenciar por un lado este personaje denominado Kohelet, ¿sí? Y por otro lado el autor del libro, ¿sí? Que va a permanecer anónimo, aparece tanto al principio como al final, pero tenemos que diferenciarlo. Bueno, en cuanto al contexto, la investigación bíblica ubica este libro a partir del siglo III a.C., habría sido escrito alrededor del año 250 a.C. Sería la primera manifestación de la comunidad judía bajo la administración de los Ptolomeos de Egipto. Bueno, desde el año 306 a.C., Egipto y Palestina van a formar parte de un nuevo imperio, que es el Imperio griego. En ese año, el general Ptolomeo, en guerra con los sucesores de Alejandro Magno, desde el año 323 a.C., van a asegurar a Egipto y a Palestina en la repartición del Imperio macedonio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La capital de ese imperio va a ser la ciudad de Alejandría, que está en Egipto,
Y los sucesores de Ptolomeo I van a organizar el imperio en base a dos modelos. El egipcio, por un lado, ¿sí?, en el que todas las tierras del faraón le pertenecían. Entonces, ¿qué va a hacer el rey griego? Se va a proclamar faraón de Egipto, pasando a ser propietario de todas las tierras, excepto de los templos, ¿sí? Por un lado, entonces, tenemos el modelo egipcio. Y por otro lado, vamos a encontrar el modelo griego, ¿sí? El modelo griego estaba en relación a la organización de la producción en esas tierras que pertenecían al rey. ¿Qué va a hacer el rey? Va a dividir su territorio en distritos llamados diócesis, ¿sí? Al frente de cada distrito va a colocar un jefe militar y un administrador civil. Con esta organización doble, la riqueza de Egipto y de Palestina va a ser canalizada para la ciudad capital, Alejandría, que se convirtió en la ciudad más importante de la época, ¿sí? Había un sistema de cobradores de impuestos que, unidos al rey de Egipto, hacían que el sistema económico de los griegos llegase a la aldea más distante de la capital, ¿sí? Imagínense la organización para que llegase hasta el más recóndito de los lugares, ¿no? Bueno, Judea, aún con la ocupación griega, va a seguir manteniendo sus privilegios, ¿sí?, que estaban conquistados ya desde la época de los persas. Va a tener un título administrativo y su título era etnos. Bueno, ¿qué va a significar? Va a significar que el templo seguía funcionando y la administración de la provincia era realizada por el sumo sacerdote, ¿sí? Acá las cargas de los tributos van a aumentar muchísimo y van a obligar a las aldeas de Judea a modificar su sistema de agricultura, ¿sí? Tenían que plantar no solo para sobrevivir, sino también para exportar y para vender, especialmente el vino y el aceite. Este cambio va a acarrear profundas modificaciones en el estilo de vida de los campesinos y va a aumentar también la carga horaria de trabajo, ya que no solo plantaban para sobrevivir, sino también para pagar los impuestos. Bueno, en cuanto a la estructura, yo les dejo acá una, la pueden consultar y ver. Les voy a mandar el archivo para que lo puedan ver. Algunos me lo estuvieron pidiendo. Yo no se los mando porque por lo general hago un resumen de los textos que ya les envío, pero bueno, si los necesitan, no hay ningún problema. Bueno, y como con el libro de la sabiduría me parecía importante ver algunas claves de lectura de los textos antes, ¿sí?, de ir explícitamente a ellos. Bueno, tenemos que pensar, como decíamos en el contexto, que este libro fue escrito en una época difícil para los habitantes de Judea. Se encontraban en manos de los Ptolomeos y estaban sufriendo rápidas y violentas transformaciones. ¿Y qué pasaba? Gente honrada, ¿sí?, se iba empobreciendo y gente no tan honrada, ¿sí?, prosperaba. Gente oprimida clamaba por justicia, pero no aparecía nadie que los defendiera. Todo esto va a cuestionar toda esta teología de la retribución que nos habla el libro de Proverbios y que acá va a empezar a ser muy cuestionada y se va a intentar encontrar
una respuesta justamente a todas estas cuestiones. Bueno, en medio de todo este torbellino, ¿sí? Eclesiastés presenta una reflexión crítica, irónica, con un cierto sabor de amargura y sin mucha esperanza, ¿sí? Muchos de los que leen este libro lo relacionan a una visión que podríamos decir posmoderna, ¿sí? Nihilista, totalmente desesperanzada, ¿no? Dice, parece encarar la muerte como un fin último y absoluto, donde toda esperanza queda aniquilada, ¿sí? Lo comparaban mucho a autores posmodernos, donde la desesperanza y el sinsentido forman parte de su filosofía, ¿no? Sin embargo, tenemos que pensar que Coelet intenta con este estilo de escritura llamar nuestra atención, ¿no? Está intentando dar respuesta. No tenemos que quedarnos solo con esta parte del texto, ¿sí? Veamos un poquito más. Coelet afirma que hay una ventaja de la sabiduría frente a la necedad, ¿sí? El sabio sabe dónde va, mientras que el necio camina como un ciego, ¿sí? Pero bueno, va a decir, lo único que sabemos es que los dos mueren del mismo modo, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está la ventaja de ser sapiente? ¿Sí? Si va a concluir que todo es vanidad, ¿sí? Si tanto el sabio como el necio, los dos mueren, ¿dónde está la ventaja de la sabiduría? Porque no podemos evitar la muerte. Por otro lado, va a decir, la sabiduría que uno ha acumulado en la vida no sirve para vivir después de la muerte, ¿sí? Dice, el hombre acumula sabiduría, experiencia. Al morir, igual que el necio, ¿sí? Quizás lo transmite a un hijo, pero después descubre que el hijo era un necio y entonces se pierde toda esa sabiduría. ¿Y para qué ha servido todo este acumular de la sabiduría? ¿No? Se va a seguir cuestionando Coelet. Va a decir, la única posibilidad es la de gozar un poco en el escaso tiempo que el hombre tiene, ¿sí? Esto parece ser una solución a la sabiduría retributiva, ¿sí? Esto que decíamos, bueno, disfrutemos mientras podamos, porque no sabemos qué nos puede llegar a pasar, porque no es verdad que si vos sos justo te va a ir bien, y si sos necio te va a ir mal, así que disfrutemos mientras podamos. Dice, pero esto también es vanidad, porque la muerte hace todo vano, igual me voy a morir. Dice, porque todos mueren, el sabio y el necio, el justo y el injusto. ¿Sí? O sea, frente a la muerte, Coelet nos está equiparando y nos dice, ¿de qué nos sirve la sabiduría? ¿Sí? Es por eso que a veces este libro parece tan desesperanzado, pero en realidad nos quiere llevar a ese punto de reflexión, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida en relación a la muerte? Porque recuerden que acá todavía no estaba el tema de la resurrección, ¿no? Entonces, Coelet se va a estar cuestionando todo esto, ¿no? Es un adelantado, podemos decir, a su época. Pero bueno, sin embargo, va a intentar dar una respuesta, ¿sí? Entonces, detrás de toda esta amargura, el libro va a abrir algunos caminos de luz, ¿sí? Y estos caminos son nuestra clave de lectura para Coelet. Parece siempre estar intentando responder a la siguiente pregunta: ¿tiene sentido la vida humana?
él es un observador, ¿sí?, de la vida en la que vive, y en ella va a percibir tres valores absolutos que no vale la pena cuestionar, ¿sí? Uno es la vida humana con sus limitaciones, ¿sí? Va a decir la vida tiene sus limitaciones. Por otro lado, el pobre tiene sabiduría, ¿sí? Es muy importante la sabiduría del pobre. Y por otro lado, los designios de Dios no pueden ser cambiados. Hay algunas cosas que Dios las estableció así y por más que yo quiera, no las voy a poder modificar. Entonces, ante estos tres absolutos que decíamos, va a relativizar todo. Bueno, yo acá les pongo algunas cosas, pero después ustedes las pueden buscar bien en sus Biblias, pero va a cuestionar el tema de las generaciones, el poder, el conocimiento y la ciencia, la riqueza y el lucro, la política, el tiempo, el trabajo, el culto, la ley, el templo, ¿sí? Prácticamente todo va a ser relativizado teniendo en cuenta estos tres absolutos. ¿Qué va a ser? Dicho en una forma algo resignada, para él la felicidad va a consistir en que pueda trabajar para el sustento y también para gozar los frutos de ese trabajo, ¿sí? La fuerza para que cada uno se alcance a realizar las tareas de cada día es la alegría de trabajar y la posibilidad de vivir bien gracias al trabajo realizado. Podría decirse que la propuesta básica de Coelet es el derecho de todos a la felicidad, ¿sí? Va a encontrar esa felicidad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Como van a ser el trabajo, por ejemplo, o el comer y beber, ya lo vamos a ver. Pero bueno, siendo un observador sagaz, ¿sí?, de la realidad, el autor también va a presentar los mecanismos que impiden esa felicidad, ¿sí? Va a decir que existe en la organización un mecanismo perverso que roba los frutos del trabajo del trabajador, ¿sí? Y los va a ir nombrando, ¿sí? Va a decir, es la explotación que realiza el poder económico, las estructuras injustas, la competencia desleal, los que se enriquecen con el trabajo ajeno, ¿sí? Va a enseñar que la práctica religiosa, aún con las mejores intenciones, puede también llevarse a la ruina, y que para superar estos mecanismos apunta hacia el trabajo solidario de todos los miembros de la comunidad como el mejor camino para superar estas estructuras injustas. Es muy interesante, ¿no?, sobre todo pensándolo y actualizándolo, a cuál va a ser la solución para el libro de Eclesiastés frente a tantos mecanismos que impiden la felicidad, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir en conclusión? Al final el autor va a hablar de nuevo. ¿Se acuerdan que decíamos habla al principio y habla al final? Y él cree que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, ¿sí?, con una punta, que podría lastimarte, ¿sí?, si te pincha con esa vara, pero que en realidad lo que intenta es que te muevas en la dirección correcta, ¿sí? ¿Cuál es esa dirección? Una mayor sabiduría. O sea, va a decir, el caos que sucede en nuestra vida, ¿sí?, que se produce en nuestra vida, es para una mayor sabiduría. Luego advierte,
Podrías pasarte la vida también en los libros buscando respuestas a los enigmas existenciales, pero tampoco va a ser ese el camino, ¿sí? Entonces va a dar su propia conclusión. ¿Cuál es su propia conclusión? ¿Qué es lo que hay que hacer? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Todo el deber de los hombres es ese. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar cada obra como buena o como mala, ¿sí? Dice, el tiempo y la muerte han demostrado que todo está fuera de control, ¿sí? Porque nos pasan cosas malas, porque hay gente que muere en situaciones trágicas o por enfermedades. Todo está fuera de nuestro control, todo el sufrimiento, porque yo puedo ser una persona que cumple la ley y los mandamientos, pero sin embargo me va mal en la vida. Entonces dice, lo importante, lo que da a la vida el verdadero significado, es la esperanza del juicio de Dios, ¿sí? La esperanza de que un día Dios va a quitar toda Hebel, toda vanidad de la vida, y va a traer la verdadera justicia a nuestro mundo. En esa esperanza es que tenemos que encontrar nuestra motivación, ¿sí? A una vida de honestidad e integridad delante de Dios. A pesar de que nos mantenga confundido, ¿sí? Con la mayoría de los misterios de la vida, ¿no? Esas cuestiones que todos tenemos en nuestra vida y que no podemos comprender. Va a decir, tenemos que esperar al juicio, ¿sí? Al juicio de Dios. Y mientras tanto, disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Acá habla mucho del comer y beber. Los invito a que después lo puedan leer. Cómo esos pequeños momentos que podemos disfrutar de la vida son lo importante, ¿no? Y bueno, ni hablar del tema del trabajo y su fruto, ¿no? De la importancia que le da el trabajo en un momento también del mundo donde hay tantos desempleados, ¿no? Donde hay tantos que no pueden trabajar ni siquiera en su propia tierra, ¿no? Así que mientras tanto, el antiguo nos enseña a preocuparnos seriamente por esta tierra bajo el sol y procurar la justicia de Dios, que ésta se vaya anotando en la historia, para que todo hombre pueda disfrutar de los bienes elementales de la vida, el pan, el vino, el trabajo y los logros, ¿sí? Este libro nos invita a un presente y un futuro históricos, más humanos para todos, ¿sí? Esto de no estar pensando tanto en el futuro y en lo que tengo que lograr, en lo que tengo que, que tener, ¿no? Sino vivir una cotidianidad más humana, disfrutando de los logros cotidianos, de, de, de la familia, de las cosas más cercanas, ¿no? De los amigos, habla mucho también del tema de la amistad, y cómo eso también hace a una persona sabia, ¿sí? Así que bueno, en este mes de la Biblia le seguimos pidiendo al Señor que nos haga más sabios en eso, en nuestra cotidianidad, que podamos disfrutar de los pequeños momentos donde Él nos hace más sabios y nos ofrece su sabiduría, ¿no? Yo pienso que, bueno, Eclesiastés no tenía la información, ¿no? Que nosotros vamos a tener después con toda la venida de Jesús,
pero que de cierta forma ya lo intuían, ¿no? Así que es un libro muy, muy interesante, ¿sí? Para, para leerlo según su contexto, pero también para pensarlo a futuro, ¿no? Porque pienso que en cierta forma estaba intuyendo, ¿sí? Que Jesús vendría pronto a nuestras vidas, ¿no? Entonces, pienso que realmente este, la sabiduría lo acompañaba, ¿no? Así que bueno, espero que sigan leyendo de esta sabiduría hebrea y nos vemos la próxima.